¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de En Comisión. Durante las próximas 2 horas les vamos a contar todo lo que sucede en el Congreso de la Nación. Estamos transitando el tercer día del periodo ordinario, un periodo ordinario que ya inauguró el domingo pasado el presidente de la Nación. Viene de unas extraordinarias bastante intensas en las que, bueno, el gobierno considera que salió favorecido y, bueno, así es porque pudo aprobar todo lo que propuso. Una de las cosas que habían quedado pendientes es la ley de glaciares y es un tema que ya se va a tratar mañana en una reunión de comisión. Había una reunión de comisión prevista para hoy, estaba pedida, todos pensamos que tratándose de recursos naturales iban a comenzar a tratar ese tema, pero no, era una reunión que se había convocado para tratar la cuestión de los incendios en la Patagonia. Bueno, finalmente esa reunión quedó suspendida y ya mañana habrá un plenario a partir de las 10 de la mañana para tratar la media sanción que viene del Senado. De ese tema vamos a hablar de todo lo que viene por delante, pero bueno, les presento a quienes me acompañan. ¿Cómo están? Leo, Pablo. ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Buenas José? tardes. ¿Cómo te va? Y también nos acompaña el diputado Martín Aveiro, a quien le damos la bienvenida. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias por la invitación. Hicimos referencia a lo que fue la inauguración del periodo ordinario por parte del presidente de la Nación. Y bueno, usted ya se ha pronunciado, habló de un show que se realizó acá en el recinto de la Cámara de Diputados, pero bueno, le preguntamos entonces cuál es el balance que hace de esta presentación del domingo. Creo que el presidente perdió una gran oportunidad de darle un mensaje de esperanza al pueblo argentino. De la hora 40 me vine yo chipeado de alguna manera a no contestar, a no hablar. Me mantuve en silencio y quieto, escuchando atentamente todo el discurso. Y en una hora 40 que habló, 1 hora y 20 fueron de diagnóstico del pasado que mucho tiene que ver también parte de su gabinete, que ha sido también parte del gabinete de Mauricio Macri, muchos de ellos, sobre todo el ministro de Economía. Se repitió 7 veces en formato del discurso, volvía sobre la inflación, muchas veces. Se dijeron datos erróneos que tienen que ver con la primera infancia, con los niños, con el bienestar de la gente. Habló de que hoy se cobra 3 veces el salario en dólar, que ha aumentado 3 veces el salario del dólar de los trabajadores. También se habló de la calidad de vida de la gente o disfrazó de alguna manera, o quizás en una realidad paralela, lo que significa el empleo, planteando que no hay desempleo, que no hay baja, sino que hay más gente que busca trabajo. Bueno, eso tiene que ver justamente, está estrechamente ligado a la falta de poder adquisitivo y cómo la gente busca otras opciones, un segundo trabajo, inclusive hijos de familias que están estudiando, que han abandonado universidades, lo vemos con los datos en la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, cómo dejan de cursar para poder ayudar en el sostenimiento económico de la familia. Entonces, con todo lo que pasó en octubre, donde hubo mucha ayuda de Estados Unidos a la hora de que la Argentina no pasara un mal momento, se metió mucho miedo también, le dio una oportunidad al presidente y creo que esta vez el presidente debería haberse olvidado de la oposición o de los dialoguistas, de lo quien sea, y haberle hablado al pueblo argentino, haberle dado esperanza de que verdaderamente las cosas iban a mejorar y a partir de eso intercambiar ideas y proyectos. Pero ¿qué pasa? Hay un vacío, ustedes me cortan, yo me pongo a hablar y hay un vacío de gestión. Digo, por algo la agenda política pasa pura y exclusivamente por el Congreso de la Nación y si ustedes ven los 8 últimos meses de la agenda del presidente, o es afuera, en el exterior, o es en algún evento político propio de la Libertad Avanza. Entonces, eso demuestra que no hay mucho para hablar o para mostrar. No se habló de salud, no se habló de discapacidad, no se habló de los jubilados, no se habló de la educación. Se habló de un programa para aprender a leer en la educación. Digo, cuando no se ha comprado en 2 años una computadora para una escuela. No se habló de obra pública. De la única obra que se habló fueron de escritores relacionados con el liberalismo. Digo, entonces hay un vacío de gestión muy fuerte, bueno, que coincide y entiendo que producto de esto nos lleva a lo que pasó, ¿no? A entender que debe salir victorioso un discurso y lo hace de esa forma. A mí me dio vergüenza ajena y creo que institucionalmente no nos sirve a nadie, ni a él, ni a la oposición, ni a los dialoguistas, ni a cualquier partido político, porque lo único que se logra es que la gente siga aumentando el descreimiento en la política argentina. Diputado, aprovecho y le pregunto, usted entonces la lectura y la interpretación que hace es
¿Sacamos muchas leyes porque no hay gestión o algo así o interpreté mal? Sí, es lo que se armó, ¿no? Las leyes que se sacaron tienen que ver con una agenda como para tener un motivo también y hablar. Mm, Igual son leyes que a ellos le interesan, que al presidente le interesa, porque le interesan a quien representa. claro. Digo, hay que tener en claro, como va a pasar ahora con la ley de glaciares, digo, lo dijeron las propias autoridades de Estados Unidos cuando vinieron o cuando hicieron acuerdo de que nosotros necesitamos sacar los trámites burocráticos que entorpecen trabajar en periglaciares o en glaciares para explotar la minería. Digo, lo plantearon ellos, no es un invento de quien les habla. Y en eso, con la reforma laboral pasó lo mismo, con el tema de la justicia, la ley penal juvenil pasó exactamente lo mismo. Pasaron por las comisiones más de 300 personas, todos profesionales que están involucrados en el tema y dejaron en claro que nada tiene que ver con la realidad o con la necesidad, justamente. Inclusive es una ley que ni siquiera aporta o tiene el presupuesto fijado para hacer las transformaciones necesarias para poder abordar la problemática de un niño con problemas de situación legal. Digo, las leyes responden a un sector que acompaña al presidente, no hay ninguna duda. Lamentablemente ese sector es el 2% económico del 98% que la pasa mal. No significa con lo que pasó en octubre con las elecciones y que creo que le dieron una gran oportunidad. Bueno, creo que, insisto, el domingo el presidente tuvo una gran oportunidad y la perdió porque se ocupó de agredir, de volcar un show mediático que lo pudiera salvaguardar de la ausencia de gestión nacional, ¿no? Sí, diputado, se habló en el debate, en el discurso de la Asamblea, de este cambio de matriz productiva, de ir a un extractivismo de cordillera, que la cordillera va a ser la gran protagonista. Bueno, Mendoza siempre estuvo un poco en contra de la minería y es un debate permanente en la provincia. Y a su vez, bueno, usted viene de Tunuyán, pequeñas fincas, chacras, economías regionales, a full. Digo, ¿cómo ve esa transición o cómo se puede compatibilizar eso viéndolo desde el terreno como lo ve usted ahí en Mendoza? Es grave la situación. Es grave porque además los glaciares o la zona periglaciar no ocupa más del 1% del territorio, digo. Y la verdad que queda todo el otro 99% para abordar esta situación. El agua es vida, más allá de que escuché un senador que también me da mucha vergüenza decir que son rocas a determinada altura. Los glaciares permiten generar en los acuíferos la posibilidad de después, vos calculás que mucho del riego de Mendoza, que es desértico, tiene que ver con perforaciones. Bueno, todo eso va a los acuíferos, todo eso inclusive va al río Tunuyán, que no solo construyen un oasis todo el Valle de Uco, que es Tupungato, Tunuyán y San Carlos, sino además que permite, y a través de la acumulación y el cuidado del agua en el dique El Carrizal, hacer riego a todo el este de la provincia de Mendoza y volver esa zona en una zona netamente productiva. Bueno, es grave lo que se plantea a simples vistas, porque además plantea que le da un poder a la provincia sin enumerar o sin marcar cuál sería el organismo de control, le va a informar al IANIGLIA que esta zona va a ser afectada con minería, así que lo saquen del escrito donde está registrado el glaciar o la zona periglaciar, más allá de las consecuencias. Y nunca plantea quién va a hacer el estudio, si va a haber estudio de impacto ambiental, cómo afecta. Digo, la verdad que es tremenda la ley, deja todo abierto al azar y al pedido planteado sobre todo por Estados Unidos, ¿no? Que tiene que ver con estos ¿Y corre solicitudes. riesgo, cree usted, de ser judicializada? Sí. Digo, así como la reforma laboral o la ley de modernización laboral. Sí, yo creo que sí, porque el agua, inclusive en Mendoza, ustedes saben, hay un Departamento General de Irrigación que es tan importante como la gobernación. La administración del agua en Mendoza tiene una historia importante, es muy bueno lo que se ha hecho en la provincia, en la historia, en relación a lo que significa la acumulación, el cuidado, la distribución del agua, los costos del agua. Y entiendo que hay zonas que se van a ver afectadas. Hay zonas que se van a poner en riesgo, hay zonas que van a perder su productividad, hay zonas que puede ser, de alguna manera, aumentar su complejidad para generar no solamente trabajo, porque siempre nos volcamos sobre si somos agroindustrial, si somos productores. Nosotros tenemos como gran esencialidad el Valle de Uco, la vitivinicultura, pero también hay
frutales de carozo y de pepita, por la amplitud térmica que tenemos, ciruela, durazno, cereza, manzana, pera, pero también hay producción agropecuaria de hortalizas como el ajo y el tomate. Bueno, todo eso se va a ver afectado. La mayoría de esos campos, la mayoría se riegan con aguas subterráneas de acuíferos, la mayoría tiene que ver con los glaciares que alimentan esos acuíferos permanentemente y que va a generar. Yo creo que es propicio que se vaya de alguna manera a judicializar muchas veces estas cuestiones, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen beneficios declarados mediante irrigación, mediante un padrón de riego en la provincia de Mendoza, y me imagino que en muchas provincias más debe pasar lo mismo. Vuelvo el domingo, a ustedes no se los vio en la transmisión oficial, pero sí, bueno, fueron centrales, porque todo el tiempo el presidente los estuvo aludiendo a ustedes, o sea, dándole una centralidad que claramente tiene que ver con una cuestión, los elige como para confrontar a ustedes. Sí, buscó un enemigo y buscó con quién pelearse, pero también es grave para los otros pequeños bloques, digo. ¿Eso lo hablaron en puertas adentro ustedes? Sí, ¿Ustedes sabíamos lo que veníamos, sí, pero también tiene que ver con la responsabilidad de un acto institucional. Yo tenía la esperanza yo esperaba otra cosa. La verdad que, digo, después de entender que había ganado las elecciones, de que era importante, está claro que hay una realidad ficticia, que es la que maneja el gobierno nacional, que nada tiene que ver con lo que pasa en el territorio nacional, digo, no solamente en Provincia de Buenos Aires, en todos los rincones de nuestro país. Hablar del bienestar de la gente, y yo veo otra realidad, yo veo que el día 8 la gente ya deja de comprar carne, veo que están sobreendeudados, que los pagos con créditos, con financieras que son altísimos los créditos, son para pagar la tarjeta que compran en el supermercado o para pagar impuestos, no es para pagar un viaje, unas pequeñas vacaciones de 4 días, 5 días en algún lugar del país. Digo, lo hablaba con un gerente de un banco de mi departamento, me decía, Martín, hace 6 meses que yo solo atiendo problemas financieros de las pymes, de los emprendedores y de las pequeñas empresas, con cheques de vuelta, con sus cuentas corrientes matadas, y de alguna u otra manera queremos salir adelante. Entonces entiendo que yo esperaba otra situación, esperaba un mensaje más de esperanza, de acompañar o de medidas que tengan que ver con esta apertura liberada, de decir, bueno, vamos a tomar ciertas medidas para que la industria local, la pyme, el emprendedor, el empresario pueda abordar esta situación de crisis de consumo. Yo tengo comercio también y perfectamente sufro lo que les hablo. Y abordar eso para sostener el empleo, para ayudar al empresario y para mejorar el circulante, que la verdad que es grave en el territorio. Entonces vemos eso, ¿no? Yo esperaba eso, sabíamos a qué veníamos, pero también entendíamos que teníamos la responsabilidad de estar, no solamente por quién representamos, porque es nuestro deber y nuestra obligación como diputado de la Nación estar en la apertura de las sesiones ordinarias y escuchar al señor presidente de la Nación. Esto de estar, no estar, bueno, el año pasado se dio un debate de decir no se va a ir, se deja que hable solo, ahora se dijo, bueno, se va a estar porque si no se deja el lugar y no hay posibilidad de el año pasado tuvimos, a una semana fue, creo, si no mal recuerdo, por el caso Libra, creo que fue. Por eso el bloque tomó en ese momento la decisión de no asisir. Creo que fue... Claro. 2 semanas, el 14 de febrero fue. Claro, Viernes 14 de febrero. Claro, esa fue... Claro, era esa coyuntura. Esa sí. fue el momento especial que se vivió en esa semana. Pero bueno, igual también es cierto que había muchos diputados este domingo que coincidía con las aperturas de sesiones de subgobernadores en distintas provincias. Bueno, ha ido pasando cosas, pero creo que hay que estar. No, una de las cosas que dicen a partir de esta, bueno, diferentes puntos de vista internos que había, decir, bueno, enfrente está Milei, digo, pero enfrente el peronismo no se ordena, no termina de definirse. ¿Cómo ve el peronismo de aquí al 2027? El peronismo tiene que tomar decisiones rápidamente. Estamos, cuando queramos acordar, estamos prácticamente a un año de presentación de candidatos y de listas y demás. Inclusive en algunas provincias menos, porque muchos gobernadores siempre adelantan, separando las elecciones presidenciales a gobernador. Entonces creo que hay que tomar decisiones y poder abordar inteligentemente lo que pasa en la calle. Y abordar significa entender, escuchar e interpretar, porque bueno, también es consecuencia de nuestros errores que hoy Milei sea el presidente de la Nación. Digo, no solamente es por bondades, sino por errores propios, ¿no? Y creo que tiene que ver con la escucha y la empatía. Y la empatía es
entender el diagnóstico perfecto de lo que vive una familia común, trabajadora, que no puede llegar, y cómo hacemos, de quienes tenemos distintas responsabilidades, lo indicado para abordar cada una de estas situaciones. A mí me tocó ser intendente 12 años, no me pude reelegir porque la ley no lo permitía. Y la verdad que la gran característica que tuve como intendente es la primera vez que estoy en un cargo legislativo. Siempre fue estar cerca de la gente. Y es la forma. Y creo que el peronismo tiene que salirse de sus diferencias, volver al territorio, pero de verdad, no solamente ir a un acto, estar bien cerquita de la gente y a partir de ahí tomar la mejor decisión para volver a enamorar el electorado. Digo, hoy no somos... Es triste que solo nos vean como oposición porque además no lo sentimos, no sabemos ser oposición. Estamos acostumbrados a tomar decisiones y a ejecutar y a estar cerquita del pueblo para transformar realidad. Lo hablaba recién con Gabriel Catopoy, ¿no? Que ha sido, y entiendo que es un tremendo gestor de la obra pública y un gran militante social cerca de la gente, y siempre lo pongo como ejemplo, con su empatía y su característica. Bueno, creo que tenemos que ir por ahí, ¿no? Entender que volver al barrio, estar cerca, escuchar y tomar las mejores decisiones. Y es un desafío que hay que hacerlo urgente. Pensaba justamente en lo que habíamos visto el domingo y bueno, este blanco y negro, este enfrentamiento permanente entre el oficialismo, la oposición, o ustedes y el oficialismo y eso de cuando ustedes fueron gobierno hace 2 años y poco, fue un gobierno que desechó todo lo que había, o sea, volver a empezar de cero, ¿no? Me parece que es un poco... Por citar un ejemplo, estaba viendo los proyectos que usted presentaba. Usted había presentó recientemente un proyecto para reintegrar el IVA a los productos de la canasta básica. Y hay dos relacionados con el IVA. Uno tiene que ver con los municipios, para aumentar, destinado a la obra pública y bienes de capital, justamente para sostener la obra abandonada por el Estado Nacional y aumentar el trabajo en los departamentos, en los municipios, porque uno cuando vuelca plata en la obra pública se genera una red cíclica importante con el movimiento económico. Y la otra, el de la canasta básica, tiene que ver con devolverle a los contribuyentes el descuento del IVA justamente para abordar y mejorar su poder adquisitivo. Que era un proyecto que justamente el gobierno anterior, el de Macri, había aplicado sobre el final del mandato, que terminaba el 31 de diciembre de 2019, claro. Y el gobierno el gobierno suyo no le dio continuidad. No, sí lo recuerdo. Después, al final del periodo, creo que ya Sergio Massa se había hecho cargo del Ministerio de Economía, creo que ahí se volvió a hacer. Pero tiene que ver con esto. Digo, quien va a la farmacia, es muy normal ver a un jubilado elegir qué medicamento se lleva este mes y cuál no, hoy. O cómo hace para juntar para pagar la boleta de luz. Digo, no solamente un jubilado, sino los trabajadores. Entonces, el gran desafío es, yo planteo, y cuando planteamos este proyecto con el equipo de trabajo, tiene que ver con esto, ¿no? No estamos hablando de bajarle los impuestos a un auto de alta gama, como pasó ahora en los últimos proyectos de ley, digo, o con el anuncio del presidente, que anunció que se le bajan los impuestos a un Ford Mustang o a un barco de gran envergadura, no a un Renault 12. Por nombrar algo más nacionalizado y más sentimiento nuestro. Tiene que ver con alimentos. Justamente con alimentos, porque lo vemos, lo veo en cada rincón. E insisto y pongo el ejemplo de la carne, y estaría bueno que si, no sé si tienen capacidad de salir a preguntar a la calle, no sé si se puede o no, de diputado TV, pero digo, hablando con los carniceros, en el barrio, en el territorio, vos te das cuenta, me dice Martín, hasta el día 10 la gente viene normalmente. Después el día 10 viene solo por la verdura y los fideos y el arroz. Y digo, hemos cambiado hasta inclusive el programa alimentario de nuestros chicos y es grave esa situación. Y esto tiene que ver con que el poder adquisitivo de la gente, este proyecto, le pueda durar un poquito más la plata, le rinda un poco más y pueda absorberlo, sobre todo en alimentos, para sostener una familia, ¿no? Muchas gracias, diputado. Ha sido un placer y muchas gracias por la invitación. Y veamos ahora lo que decía el diputado Eduardo Valdés también sobre la apertura de sesiones ordinarias. La verdad que me dolió mucho el discurso del presidente, no me lo esperaba. Yo debo decir que es la primera apertura de sesiones ordinarias de los últimos 41 años de democracia que un presidente se dirige de esa manera en el Parlamento. Yo creo que quizás para sus analistas de campaña
uno imagina los Stevie Bannon de la historia, los que creen que hay que jugar al ultrismo para que entonces la sociedad se divida y entonces en esa polarización capitalizás vos. Yo no creo que capitalice ni Milei ni el antimileísmo. Me pareció muy... La Argentina es un país que tiene una riqueza y que debe profundizar esa riqueza. Tiene liderazgos de conceptos, de que en el mundo la respetan por la política de derechos humanos, la respetan. La Argentina tiene ese liderazgo. Ahora, todo esto es retroceso. Todo esto, quien miró ayer a nivel internacional lo que sucedió ahí, el presidente anunciando tempestades para los que estén en contra de él, y tempestades judiciales, tempestades empresarias, tempestades laborales, tempestades de todo tipo, porque solo él es la verdad y la razón y la fuente de la verdad. Yo no tengo muy pocas cosas en común con Paolo Roca, pero yo quiero decir que prefiero una empresa argentina que se fundó al calor de la plenitud de los derechos humanos, como fue Techín en el año 48, cuando ya se habían hecho la declaración de todos los derechos laborales, y el presidente Juan Domingo Perón convoca a Agostino Roca para que construir un gasoducto que iba de Comodoro Rivadavia a la ciudad de Buenos Aires, y que la Argentina sea la que produzca esos caños y sea el trabajo argentino el que lleve adelante esa obra. Era el diputado Eduardo Valdés hablando de lo que fue la inauguración de las sesiones ordinarias. También lo hablábamos ese tema y otros más con el diputado Aveiro recién, los dos de Unión por la Patria. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más En Comisión. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes.
Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
Seguimos en comisión y bueno, hablábamos de lo que fue la inauguración de las sesiones ordinarias por parte del presidente de la Nación. Bueno, todo lo que dijo en su mensaje, que esta vez no fue 70-71 minutos como habían sido los dos mensajes de los años anteriores, esta vez fue 1 hora 42 minutos. Bueno, hay que considerar el tiempo que estuvo interactuando con... la estadística medida por parlamentario, ¿no? Sí, por supuesto, el reloj nada más. Pero sí. No, pero es un medio especializado que hace este seguimiento. Acá tenemos a Di Mauro que está a cargo del medio. Vos sabés que en la previa de la reunión alguien me había dicho, o nos había dicho, 35 minutos. Y dijimos, no, ni ahí, no tiene chance. Porque justamente habíamos hecho en la previa un detalle de todos los discursos y desde 20 y pico de años, desde Duhalde para acá. Y el más corto había sido de Duhalde, 30 y algo, 35 minutos creo que había sido. El de 2002, creo, claro. Pero en general no, más vale que no iba a ser 30 minutos, 30 y poco minutos. 70 minutos parecía una cosa normal, pero bueno, con toda la interacción. Claro. Y bueno, lo que se extendió. Pero bueno, no solamente pasa por la presentación del mensaje presidencial, sino que hay un detalle del que ya hemos hablado, que es un librito que se distribuye justamente en la previa nomás de la sesión y que se deja en todas las bancas de los legisladores, que es la memoria del Estado de la Nación. Y que, bueno, quien se lo leyó de punta a punta es Leo, y nos va a hacer un resumen. Exactamente, en este librito que ahora ya viene también en formato digital, para que los diputados no tengan que estar hojeando, y es de bastante volumen. Entonces, desde hace algunos años, además del libro, se les entrega el dispositivo electrónico para poder leerlo en ese formato en las computadoras, en las notebooks. Se pone todo lo que fue, como bien dice su título, el memoria del Estado de la Nación. Es decir, lo que pasó, dónde estamos, cuál es esta foto, que después el presidente lo expresa con su discurso, o es la guía de lo que fue la columna vertebral del discurso. Lo que puso el Poder Ejecutivo en este caso, en esta edición, tiene que ver con un diagnóstico, y lo que dice es que fue alarmante la situación recibida en diciembre de 2023. Con esa introducción se pone de manifiesto cuál es el cuadro de situación con el que llegan al gobierno, y dicen que en ese momento la inflación mayorista anualizada era del 17.000%, que recordemos es lo que se había dicho en las escalinatas del Congreso aquel 10 de diciembre cuando asume Milei, de espalda al Congreso y de frente a quienes lo fueron a ver allí a la Plaza de los Dos Congresos, que había dicho esa cifra justamente de los 17.000 puntos de porcentaje de inflación. Una pobreza del 56%, dijo que había en ese momento, y calles tomadas por criminales y piqueteros profesionales. Esto fue parte enfática del discurso de La Libertad Avanza llegando al gobierno, y te dice, bueno, estábamos allá como país y ahora estamos ante esta situación. Se realizó lo siguiente por parte del gobierno: el ajuste más ambicioso de la historia. Lo dice muchas veces, también lo dijo en el discurso del domingo. Una reducción de 15 puntos del Producto Bruto Interno en gasto del Tesoro y del Banco Central. Este libro también expresa que hubo un recorte del 30% del gasto real de la Administración Central, y que se pasó de 18 a 9 ministerios. Recordemos la imagen en campaña presidencial de Javier Milei en 2023, con una cartelera y recortando papelitos o achicando ese raviol que eran los ministerios. Bueno, lo bajó de 18 a 9. Parte de la oposición le dice, sí, se achicaron por allí los nombres, pero las estructuras no bajaron mucho en volumen. Quizás un ministerio es una secretaría pasó a ser una subsecretaría y una dirección. Y es así. Afuera. Sí, afuera, claro, ¿no? El afuera del papelito, sacándolo de los ministerios. Recordemos que, por ejemplo, Trabajo, que históricamente fue un ministerio, ahora, sobre todo con mucha simbología para el peronismo, es una secretaría. Claro, dentro de ese mega ministerio que es Capital Humano. Claro, exactamente, dentro de Capital Humano, que incluye
educación, incluida salud en su momento. Después salud nuevamente tomó la categoría de ministerio. Claro. Ujú. Y después ese ajuste no produjo efectos recesivos, aclararon, porque también es una de las cuestiones. Dice, bueno, ustedes hacen el ajuste, pero se produce una recesión. Dice el gobierno que no hay recesión. Que la economía creció 6% punta a punta en 2024, que se alcanzó un superávit fiscal por primera vez en 123 años. Aquí tenés una comparación en la línea de tiempo que algunos medios especializados que chequean las informaciones te dicen, bueno, sí, están así, no están así, Sí. tiene algunos matices. Y una desaceleración inflacionaria que se pasó del 211% anual a un 30%. Se están refiriendo a ese periodo final del gobierno de Alberto Fernández, de Sergio Massa como ministro de Economía, donde se calcula que la inflación estaba en esos valores y Javier Milei y su gobierno están diciendo que actualmente es del 30% anual según las mediciones que realiza el INDEC. Este INDEC que cambió de titular hace algunos meses justamente por algunas divergencias en lo que tiene que ver con la medición de la inflación. Claro, claro. Eso es, entonces ese Sí. es el detalle de, el Estado de la Nación, que es lo que... Bueno, es un sistema a la usanza norteamericana también, ¿no? Que es, y también en este caso el presidente lo hace como en el Capitolio. Claro. Javier Milei lo hace también en una tarima fuera de lo que es el estrado donde están las autoridades de las dos cámaras. Bueno, y se presenta todo lo que es el Estado de la Nación, la memoria del Estado de la Nación. Un tema interesante. Suponemos que, bueno, los legisladores lo leerán, lo analizarán y tendrán que refutar o que aplaudir en todo caso. Claro. Para coincidir o no. Está también lo que hacías referencia a esas las cuestiones que hizo el presidente, las menciones, y bueno, como siempre chequeado, le hace un chequeo de las notas. Hubo varios falsos, pero hubo varios, sí. varias coincidencias en realidad. Acá tengo un detalle, y por ejemplo, de las cosas falsas fue, al asumir teníamos indicadores sociales peores que los de 2001, y eso dijo que no era así. Los datos en 2001 eran bastante malos, lo cual no implica que no fuera una situación bastante mala la que tomó al asumir. Mientras la afirmación de que el gobierno, dijo, recibió un estado con 7 de cada 10 chicos pobres. Sí. ¿Y eso qué les pareció? ¿Verdadero o falso? Vamos a jugar así. Pobres. Es Un poquito menos, ¿no? Son 60 y no, pico. es verdadero. Es verdadero, sí. verdadero, 60 y verdadero. pico. También falso fue que la frase por la cual dijo se terminaron los piquetes, de 9.000 por año a 0. Y eso ya nos remite a que ya tuvo hay un grupo, una consultora que se llama Diagnóstico Político, que hacía el conteo de los piquetes, un trabajo bastante difícil de hacer, sobre todo. Yo me gusta hacer estadística y todo eso, siempre decía que es dificilísimo porque ellos establecían todos los cortes en todo el país. Entonces es complicado para hacerlo. Pero y ellos habían establecido que había bajado drásticamente, pero decían no a como 0. que había. Claro, entonces me acuerdo que el presidente se había enojado mucho con eso porque dijo que era 0, y en realidad era muy laudatorio el hecho de que es realmente plausible lo que consiguieron bajar. Bueno, él dijo de 9.000 por año a 0 y no es así. La izquierda te dice que vallar una zona o vallar una calle para que no haya manifestantes, digo, por parte de las fuerzas policiales o del Ministerio de Seguridad, vallar algo para que no haya un piquete, está generando el efecto que generaba el piquete. Claro. Entonces, desde la izquierda te corren con ese argumento a esos datos del gobierno. Así es, sí, bueno, es la izquierda que en todo caso estuvo muy presente también en el discurso en cuanto a las referencias. Fundamentalmente era contra la Unión por la Patria, pero también tuvo contrapuntos contra los representantes de izquierda, sobre todo con Nicolás del Caño y con Miriam Bregman. Exacto. A quienes les puso, Claro. por lo menos Apodos. a Miriam, le puso apodos. Sí. Exacto, sí.
Del caño no, creo que no, pero... No, pero le dijo, si vos fueses el representante de los trabajadores, algo así como... No es textual, pero algo así, sería muy poco porque sacan el 5%, una cosa así. Sí, así es. Cuando dijo la mitad de los trabajadores estaban en el mercado informal, es verdad. Sí. Siempre 43, 47 estaban dando los números, pero sí. Y también es verdad la referencia que hizo de Aerolíneas Argentinas, que le costó 8.000 millones de dólares a los argentinos y este año generó ganancias por 100 millones de dólares. Y bueno, eso según chequeado es exacto, se ajusta a la verdad. Después dijo cosas como, en el caso de la baja de tasas de homicidio, que se consideró exagerada, los datos que dio, y engañoso fue el señalamiento de que se triplicó el salario en dólares. También fue engañoso que la comparación sobre los niveles de pobreza, donde dijo que pasamos de un nivel heredado del 57% a una tasa del 30% en lo que va de nuestra gestión. En el tema pobreza siempre está la medición. ¿Cuál es la medición? Cuestión. Claro. Más allá de los porcentajes, lo que también con el tema de inflación que hablábamos hace algunos minutos, digo, cómo se mide, qué se mide, entonces a partir de ahí te da un número o te da un parámetro, un piso, que es uno u otro. Entonces hay que ver de qué método se parte para medirlo. Claro. Y dijo también la frase sobre las exportaciones del año pasado, que dijo que totalizaron 80.000 millones de dólares, verdadero también, todos esos datos reales. Y después la afirmación de que la asignación universal por hijo aumentó 492,9% respecto del año del valor heredado en 2023 fue engañoso, según consideró los datos. Engañoso no es falso, pero no está forzado. Está forzado, exacto. Y dijo... Eso se debería, me llama la atención, porque eso es como... Un dato duro. Claro, medís la inflación y medís cuánto aumentó la UH. Claro, sí. Exacto. Ahí... Me suena raro que sea engañoso, pero bueno, no soy yo... Las frases puntuales fueron, dice, al asumir teníamos indicadores sociales peores a los de 2001, eso que según es falso. Recibimos un Estado con 7 de cada 10 chicos pobres, eso es verdadero. Hemos terminado con los piquetes de una vez por todas, las cuales pasaron de 9.000 por año a 0, eso es falso, como decíamos. Antes de la reforma laboral, la mitad de los trabajadores estaban en el mercado informal, eso es verdadero. Aerolíneas Argentinas le costó 8.000 millones de dólares a todos los argentinos y este año generó ganancias por 100 millones de dólares, verdadero también. Hemos conseguido bajar la tasa de homicidios, acá están los datos, en un 17% a nivel nacional, eso es exagerado, se bajó, sí, pero no a ese nivel. Hemos triplicado el salario en dólares, es engañoso, aumentó, pero... Esa fue una de las mayores discusiones que se dio en redes sociales sobre ese dato. Y sobre la pobreza pasamos a un nivel heredado del 57% a una tasa del 30% en lo que va de nuestra gestión, eso es engañoso. El año pasado exportamos 80.000 millones de dólares totales, es verdadero, y la UH aumentó 492,9% respecto al valor heredado en 2023, como decíamos, es engañoso. El valor del pago. El pago de la UH. El valor de la asignación. Sí, y en el primero hablas de 2001, y lo que vos tenés en el pre-2001 no tenés tanto entramado de plan social y tanta contención a partir de los planes sociales que surgen desde la crisis 2001-2002. Y ahí se empiezan a armar. Entonces, vos a la situación del final del gobierno de Alberto Fernández llegás con mal distribuido, con los que dicen los gerentes de la pobreza que dice este gobierno, con lo que vos quieras, pero llegás con una cantidad de planes sociales que en la previa de 2001 no estaban. Entonces, por eso puede ser que se llegue a esa conclusión de que no es el mismo escenario 2001 que 2023. Claro. La cuestión es que el presidente, no chequearon el tema del empleo. Claro, por lo menos en este primer corte que yo tengo. Sí, acá. exacto. Porque también fue uno de los temas también más polémicos. El presidente dijo que aumentó la demanda o la gente que busca empleo. En realidad, ¿no? Eso llamó la atención.
Aunque es verdad que tal vez haya personas que están buscando un segundo empleo. Sí. Para llegar a fin de mes, ¿no? Sí. Pero bueno, otro de los datos que quedaron ahí flotando como en duda, digo. Claro, el presidente evidentemente trata de, siempre decimos, trata de tomar un espejo de él. No es el gobierno anterior, sino el gobierno, si bien siempre se lo quiere poner del lado de enfrente a Unión por la Patria, al peronismo en general, al kirchnerismo en particular, pero en cuanto a lo que un espejo en el que se mira todo el tiempo es el espejo de Cambiemos, 2015-2019, para no repetir errores y, por ejemplo, el hecho de que volver con la herencia recibida y esa cuestión siempre es una cosa que se le reprochó mucho a Cambiemos, por ejemplo, de no haber establecido el estado que encontró cuando llegó, cuando ya lo hizo. Me acuerdo que en realidad lo habían hecho, no lo hicieron inmediatamente, pero después difundían unos informes sobre cada área que no leyó nadie. Que los distribuían. Sí, lo hicieron muy formal, muy... los mandaban y eran larguísimos y nadie los leía, obviamente. Poco ágiles, y hubo mucho debate interno dentro de Cambiemos, como decís vos en los primeros meses, de por qué no salir a decir lo que se había recibido, y generaba fuertes encontronazos entre ministros, de figuras encumbradas del PRO y del radicalismo. Claro, es verdad. Porque un poco, el argumento que daba Mauricio Macri era que, bueno, querían que vinieran las inversiones, entonces si planteaban un escenario una tierra arrasada, terrible, ¿no? así, bueno, que iban a venir. Claro. Entonces, ni una cosa ni la otra, entonces los brotes verdes tardaron en llegar. Segundo semestre. No llegaron, el segundo semestre se hizo cada vez más... más tercero, lejano cuarto, en el tiempo. quinto, sexto, Entonces, séptimo. ahora vemos a muchos de esos actores que estaban fueron protagonistas de ese entonces, que ahora están nuevamente también, pero ocupando en algunos casos el mismo lugar, más o menos, como el ministro de Economía, más o menos. Toto seguro. El Toto era el ministro de Finanzas en ese momento. También tuvo en cuenta el gobierno de no repartir tanto la parte económica. Como de verdad, claro, Macri, tenía transporte. Tenía transporte, tenía ministro producción, de transporte, tenía producción, ¿verdad? Era Cabrera. Sí, modernización, que no sé si está dentro de economía, ponerle que no. Hoy sería Sturzenegger más bien. Sí. Era Ibarra. Tenía economía. Economía no había. No, era ministro de Finanzas y ministro de Hacienda. Claro. Todo era para no tener, porque siempre se le reprocha a los gobiernos decir, guarda con el ministro de Economía, darle mucho figura poder. Fuerte, que tiene más poder que el presidente. Claro, era para evitar eso. Entonces, y evidentemente, bueno, por eso lo distribuyeron, lo atomizaron. El mayor poder pasaba claramente por el jefe de gabinete de entonces, que era Marcos Peña. Pero bueno, son espejos en los que se mira esta administración. Hace bien en cuanto para no repetir errores, claramente. Por lo menos en algunos casos se miran los espejos, en otros no le dan ni 5 de bolilla al espejo, a lo que ve. Pero bueno, en esa cuestión sí lo trata de tener en consideración el hecho de, por ejemplo, mantener siempre presente de dónde venimos. Claro. Porque por ahora por lo menos le rinde frutos. Sí. Veremos cuánto tiempo se extiende, pero hoy por hoy consideran por lo menos que le rinde frutos. No sé qué, en la consideración de la gente, por lo menos en cuanto a rating, por lo que veía, tuvo 21 puntos la cadena. Estuvo un poco arriba de 20. Sigue concitando atención. Me parece que justamente una de las decisiones de trasladar a esa franja horaria la cadena nacional tiene que ver con eso también, con poder convocar más audiencia. Recordemos que obviamente la cadena nacional obliga a todas las señales a tomar la señal emitida por el Estado. Y me parece que obviamente son eventos que concitan y que siguen concitando atención. Sí, algunos estudios de lo que tiene que ver con la discusión digital hablaban de que ahí empezó el gobierno a ceder su protagonismo. Pero estamos hablando bien del terreno del nicho, ¿no? Que tal vez nos importa a nosotros, que somos los periodistas especializados en política. Pero bueno,
acá me parece que más allá de la audiencia o de la no audiencia, me parece que deja varios interrogantes. Son muchos títulos el presidente respecto de lo que viene, pocas precisiones tal vez de qué implicaría cada uno de esos títulos, ¿no? Con por ejemplo, estos 10 paquetes de reforma o 9 paquetes de reforma o 9 paquetes con 10 reformas cada uno. Genera, por lo menos a nosotros nos genera mucho interrogante. Bueno, ¿qué viene ahí adentro? Totalmente, claro. Pero bueno, eso. Es interesante. Decían, comparaban algunos, decían 21 puntos, me parece que es un montón. Y sobre todo no bajó. Arrancó 20, estuvo ahí oscilando. Claro. Pero algunos comparan con la anterior Asamblea Legislativa, que había tenido 35, creo. Claro. Pero bueno, tiene lógica que vaya. Depende del día, esa vez fue un sábado, ahora fue un domingo, claro. Habrá que ver cada uno qué era lo que hacía. Se nos va este bloque y se nos va también Leo. Gracias, Leo. Muchas gracias. Pero como siempre, muchas gracias. Y bueno, no se vayan ustedes, seguimos después del corte, seguimos con mucho más en comisión. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Tercer bloque de En Comisión y le damos la bienvenida a Martín Bravo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? Buenas tardes. Una semana intensa, Sebastián. ¿no? Sí, sí. Ahora aflojó, bueno, tenemos el debate de ley de glaciares, ¿no? Esta semana. Sí.
Pero bueno, el oficialismo está como terminando de definir, ¿no? la hoja de ruta después de lo que dijo el presidente, que dio bastantes referencias, pero generales, no tan concretas. Están esperando los referentes del oficialismo a ver con qué arranca más allá de glaciares, ¿no? Claro, así es. Y bueno, veamos lo que decía en el programa Consenso el diputado Eduardo Capozzi, que es de Provincias Unidas, sobre el tema de la reforma laboral. En cuanto a haber dado quórum, sería ilógico, impensado que no hubiese dado quórum cuando estuve trabajando desde el mes de julio hasta noviembre, dentro de lo que era el marco del Pacto de Mayo, la Comisión de Derecho al Trabajo. Nos reuníamos todos los martes precisamente en la Secretaría de Trabajo, y ahí hicimos un primer borrador que era, desde el punto de vista meramente académico, no era vinculante ni mucho menos. Después se le agregaron algunas cosas una vez que ese proyecto se giró a la Secretaría Legal y Técnica, al Ministerio de Capital Humano y al Ministerio de Economía. Bueno, ahí se agregaron algunas cosas, lo cual llevó a que, si bien yo acompañé en general la promulgación de esta ley, marqué mi diferencia en 3 puntos, ¿no? Y el más importante era el Fondo de Asistencia Laboral, el cual yo no estoy de acuerdo en su constitución. ¿Cómo viene la cosa? Bueno, hoy mismo acabamos de presentar con la diputada Alejandra Torres un proyecto de ley que era el famoso artículo 44 del proyecto, que se refería a su vez al artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, texto ordenado, en realidad mal dicha Ley de Trabajo, texto ordenado, que habla de las enfermedades y accidentes inculpables. Así que creo que lo que nos ha dado esta reforma laboral es un marco, es como el guarrael de una autopista. Ahora nosotros la tenemos que llenar de contenido para que verdaderamente genere trabajo, para que terminemos con este flagelo del 45% de trabajadores en negro, y para que las pymes vean que sí pueden invertir y que el RIMI, este régimen de incentivos para medianas empresas, sea una realidad. Era el diputado Sergio Capozzi, y bueno, es verdad lo que decía, porque él lo hemos tenido muchas veces acá en el programa. En DTV lo hemos tenido varias veces, y siempre era un defensor de unos cambios en las leyes laborales. Él siempre promovía ese tema, o sea que, bueno, que haya dado quórum y que haya aprobado en general la ley de modernización laboral tiene sentido con lo que ha sido siempre su propuesta. Y lo que decía, ¿no? Él estaba en contra de algunas cuestiones que tenían, y muy en contra del tema del FAL. Claramente, como bueno, hubo muchos también que se pronunciaron en contra. Era el artículo más justo, ¿no? Sí. Más justo, digo, en la votación. No más justo en términos de justicia. Más justo, sí. Más apretado en términos de números. Así es, que se terminó aprobando finalmente el viernes. Estaba pensando, o sea, como fue todo tan día tras día. Bueno, tuvimos comisiones en el Senado, sesiones en el Senado, jueves y viernes. El viernes fue entonces el momento del tratamiento de la Ley de Modernización Laboral, que fue lo último que se aprobó en este tiempo de extraordinarias. Exacto. Una discusión intensa en la metodología de la votación, ¿no? Sí, es verdad. Sí, hagamos esa referencia. Está buena. Claro, fue como un dilema, ¿no? En el que quedaron los opositores, porque no tenían forma de votar en contra. Porque había que elegir entre la versión de diputados o la versión del Senado. Y bueno, no tenían manera de votar en contra de las dos versiones. Claro. Terminaron votando en contra de la versión de diputados, pero a favor de la del Senado, ¿no? De alguna manera, porque en teoría era menos benévola con los trabajadores. Claro. A quienes el peronismo dice representar. Claro. En un momento habían evaluado la posibilidad de abstenerse, de no votar, pero también hubiese quedado raro, ¿no? Como no había salida ahí política. Querían expresar su oposición. Que realmente lo planteó en ese momento, eso fue alrededor de las 9:30 de la noche, creo que se fue el viernes pasado,
y la presidenta de la Cámara dijo, bueno, planteó para que no quedaran dudas, votar a favor significa aprobar la modificación que se hace en diputados, votar en contra significa convalidar lo del Senado. Con el artículo 44. Con el artículo 44, exacto. Y en ese momento entonces pide la palabra José Mayans y plantea que ellos querían sentar su postura contraria a la reforma, a las dos cosas. No querían colaborar ninguna versión. Claro. Convalidar ninguna versión. Era muy válido lo que se proponía, pero era muy válido también lo que establecía la autoridad máxima, que era la presidenta del Senado, que decía, no, la Constitución dice eso. En un momento intervino Bullrich a favor de Mayans. Cosa inédita. Algo inédito en este debate. Dijo, bueno, es razonable lo que está planteando. No creíamos tener vida para ver eso en ese momento, pero lo dijo Bullrich y dijo, bueno, sí, tiene que ser así, tiene razón. ¿Cómo van a votar en contra? Pero bueno, después el constitucionalista Félix Lonigro, consultado, dijo que era correcto lo que se había establecido, que la Constitución es la que establece eso y no hay resquicio para hacer otra cosa. Y que fue lo que terminó diciendo Victoria Villarroel cuando dijo, bueno, cada uno que deje establecido, como que quede que lo tome como quiera, qué es lo que está votando en contra y que... Claro, que le dé la interpretación. Que le dé la interpretación que consigue. Una salida se podrían haber abstenido, ¿no? Sí, y bueno, sí, entre una y otra no elegimos ninguna. Claro. Pero bueno, no querían que el tablero quede sin votos en contra, posiblemente. Claro, que no hubiera sido unánime si era abstención, pero eso es muy contundente. Eso que tuviera 42 votos a favor, 44 terminó teniendo en la general. ¿44 votaron 44. todos o hubo alguna abstención? No, creo que fue 42, 2 abstenciones 42, sí. Y 28. Santa Cruz... la en contra, a ver si me la traje acá. Chequeamos. Sí, tuvo... Alguna abstención hubo, sí. Sí, Convicción federal en contra. Convicción federal en contra. Que habían votado en contra. Sí. Y después hubo alguien que se abstuvo, que fue el santacruceño. Las dos abstenciones fueron los santacruceños que dijeron, nosotros consideramos que ellos habían votado en contra, seguían pensando que la ley era mala, pero estaban de acuerdo con esta eliminación del artículo 44, entonces morigeraban su postura y directamente se abstenían. Sí. 42, 28, 2 y efectivamente los dos santacruceños con las abstenciones. Así. Gadano y Carambia. Así es, así que bueno... Carambia que fue muy amable con el pliego de Iglesias. Sí, le dijo de todo. Fue durísimo, le dijo... Después vamos a recordar. Los trató en términos muy amistosos. Lo tengo a ver si... por algún lado lo tengo escrito, pero sí, fueron durísimos. Pero bueno... Ahora estamos, eso fue lo que quedó en las leyes que se trataron extraordinarias y ahora, los proyectos que vienen ahora, vamos a estar atentos a eso y nos va a hablar Pablo. Sí, vamos a repasar los proyectos que están en danza que el Ejecutivo va a impulsar durante el año legislativo. Obviamente podemos estar dejando alguno afuera. Probablemente algunos de estos que estemos mencionando ahora también queden afuera por la propia dinámica legislativa o porque la dinámica política no permita tratarlo fácilmente como pretende el Ejecutivo. Algunos fueron mencionados por el propio presidente el domingo pasado a partir de las 21 horas en cadena nacional y hablándole a la Asamblea Legislativa. Acá vemos primero... ley de glaciares que, como decíamos hoy durante el programa, se activó el debate en las comisiones. Mañana va a estar comenzando el debate de lo que tiene que ver con esta readecuación de la ley de glaciares, que obviamente impulsa lo que tiene que ver con la actividad minera en las provincias cordilleranas. Viene a la Cámara de Diputados con media sanción de la Cámara de Senadores. Salió, no digo justa, pero digamos que tampoco le sobró tanto el oficialismo. Tuvo más votos el oficialismo en lo que tenía que ver con la modernización laboral que con efectivamente esta ley de readecuación de glaciares, que tiene que ver de vuelta con una actividad económica a la que el oficialismo, la Casa Rosada y el presidente le apuestan mucho, que es la minería.
Después está también, que lo mencionó el presidente, la reforma del Código Penal o un nuevo Código Penal. Está en redacción, son más de 900 artículos. Fue presentado el año pasado en el contexto de Patricia Bullrich saliendo del Ministerio de Seguridad. Fue presentado, fue anunciado en conferencia de prensa en la Casa Rosada. Me decían hoy que está cerquita de terminarse la redacción. De vuelta, son muchos, ahí tallan distintos sectores del gobierno, no solo Patricia Bullrich, obviamente el Ministerio de Justicia. Santiago Caputo, que es el asesor presidencial, también está en lo que tiene que ver con la nueva redacción. Básicamente y en esencia, para ser concretos, elevar penas, ¿no? Elevar penas en distintos tipos de delitos, pero básicamente que haya una elevación de las penas y un mayor cumplimiento efectivo de esas penas. Me parece que por ahí transita este Código Penal que ya fue anunciado, pero que por ahora no ha sido remitido al Congreso y que no está listo, obviamente. Sí. Después, otro de los temas que se venía mencionando, que sonó fuerte en la previa y que el presidente mencionó al pasar sin detenerse demasiado, es una reforma política. La reforma política, entre lo que impulsa, tiene que ver con la eliminación definitiva de las PASO. Pensemos que el año pasado en realidad lo que sucedió es la suspensión por única vez de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y también cambios en lo que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. Este punto que que venía sonando fuerte y que tal vez no fue lo central obviamente del discurso del presidente, es un tema que para mí va a traer mucho ruido, porque el oficialismo tiene 95 diputados, pero además tiene que salir a buscar los votos. Claro. Y si bien tiene una red de aliados importante, no sé si justo esos aliados quieren, por lo menos lo que tiene que ver con la reforma de las PASO. Claro. Yo pienso, el PRO. No, ya dijo que no, pero bueno. El radicalismo. También. Provincias Unidas, o Unidos, como se llama, Provincias Unidas fue el formato electoral. Unidos, sí, como se llama el bloque, interbloque ahora. No los veo con muchas ganas. Claro. Y ni siquiera me meto en el peronismo, que es un hervidero, ¿no? Que también son la oposición y uno ve más difícil ahí el acompañamiento. Pero el peronismo no creo que tenga ganas de acompañar una eliminación de las primarias en un contexto tan difícil, ¿no? Eliminar la herramienta que pueden llegar a necesitar ellos para resolver sus disputas. Es un tema que... Ahora se pelean por claro, en tweets. Claro. Bueno, acá Martín tenemos a Martín que lo sigue al peronismo. Seguramente eliminar los pasos no lo ven con ningún agrado. Claro. Lo que tiene que ver con el financiamiento. Y el radicalismo hay que ver, ¿no? Porque más allá de que ahora funcionan como aliados, sí, el oficialismo también van a tener su estrategia electoral diferenciada. Posiblemente la perspectiva es que Mauricio Macri está convocando una reunión del PRO 19. Para anunciar que van con candidatos propios. Después hay que ver, falta todavía, pero en ese caso también las PASO le pueden ser de utilidad al PRO. Claro. Totalmente. Sí, totalmente. Bueno, financiamiento de los partidos políticos sí tiene que ver con eliminar los topes a los aportes privados. Hoy mayormente no solo tienen topes los aportes privados, sino que hay mucho aporte de lo que tiene que ver con el Estado. Recordemos que elección tras elección la justicia electoral hace una determinación de los fondos que le corresponden a cada partido. Otro de los temas importantes que viene sonando mucho, el presidente lo ponía en esta secuencia siempre, ¿no? Modernización laboral, reforma tributaria, reforma previsional. Modernización laboral ya pasó. Sí. Reforma tributaria sería el paso que tiene que venir, ¿no? Yo siempre pregunto lo mismo. ¿Viene con un pacto fiscal? ¿Viene con alguna obligación para con las provincias? ¿Para que las provincias bajen los impuestos provinciales? Por ahora no hay muchas señales. Sí se entiende que obviamente va a plantear una reestructuración integral del sistema impositivo. Hablamos en el primer bloque, cuando tuvimos al diputado Aveiro. Así es. Que justamente le hacíamos referencia a un proyecto que él había presentado y él se quedó hablando de ese tema, que era el del reintegro del IVA a artículos de la canasta básica alimentaria, que él lo presentó
el año pasado. Sí. Y era una cuestión que se había aplicado en el primer año se había aplicado en el último año de Cambiemos y que este gobierno la eliminó. Este gobierno, no, perdón. La eliminó el gobierno de Alberto Fernández. Por eso están esas cuestiones de esas modificaciones que se van haciendo y que no van quedando justamente se van eliminando. Pero en esa gestión también, estaba tratando de, no me acordaba a dónde iba. En esa gestión se había establecido el pacto fiscal y eso eliminaba ingresos brutos, si mal no recuerdo, en las provincias. Y era una cuestión en la que el gobierno, cuando se fue, el gobierno de Cambiemos, y se establecía que a futuro se eliminaban esas cosas, el gobierno de Alberto Fernández, de todas las cosas que deshizo, esa también la deshizo. Claro. Así que... Porque creo que las provincias se comprometían a ir bajando gradual o paulatinamente ingresos brutos, por ejemplo, que es el impuesto que habitualmente la gente más despotrica. Y Alberto Fernández le dio aire entre comillas, fiscal a la provincia para que... Y no se hizo. Exactamente. No se hizo. Y si cuando hablamos de reforma tributaria, justamente, esa es una de las cuestiones que, aparte me parece que el gobierno quiere ir sobre eso. Hay varios elementos a tener en cuenta. En el proyecto de modernización laboral venía un capítulo de ganancias. No se trató. Claro. Cuando no se trató, después circuló la idea de una suerte de compromiso fiscal. Sí. Entonces, viene esta reforma tributaria atado a eso, a una especie de compromiso fiscal. Los datos de recaudación últimos del Estado Nacional son una señal de alarma. Claro. No te frena a debatir una reforma tributaria ahora, que el último dato de recaudación cayó un poquito más de 9%, creo que 9,5, 9,6%. Digo, son muchos elementos a tener en cuenta. Obviamente el gobierno lo tiene en carpeta, lo viene anunciando desde hace rato. Y me parece que está claramente que está en la idea del gobierno. Ahora, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Todo eso seguramente es algo que vamos a ir viendo a lo largo del año. Bueno, claro, básicamente, ni más ni menos, ¿no? Sí. Bueno, eso. Otro de los temas importantes, me parece que mencionó el presidente durante el 1 de marzo, tiene que ver con el acuerdo comercial, ¿no? Con Estados Unidos, que tiene todo lo que tiene que ver con los aranceles, que quedó de alguna manera suspendida por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Norteamérica de retrotraer las medidas de Trump, pero tiene toda la parte de comercios e inversión, por ejemplo, cupo de exportaciones de carne argentina para Estados Unidos, y lo que tiene que ver con patentes y propiedad intelectual, que es un tema importante, álgido, obviamente, y que el presidente habló de constituirlo en una política de Estado, es decir, darlo como una suerte de marco que trascienda tal vez estrictamente la gestión de Milei. Bueno, en estos 4 años veremos si después hay una reelección finalmente o no. La próxima placa vemos que algo que yo por lo menos no tenía en carpeta, pero que evidentemente para el presidente es importante, lo que tiene que ver con reforma del Código Civil y Comercial, y también mencionó una reforma del Código Aduanero. ¿Sí? Pensemos que, el Código Aduanero puede ser modificado por presidencia y claramente un gobierno que aspira a ser libre mercadista, que quiere desregular, que quiere sacar trabas, que quiere potenciar al sector privado y que quiere darle todas las herramientas al sector privado para que exporte, importe y no tenga ningún tipo de restricciones, seguramente va a querer avanzar en todos estos tipos de temas. Me parece que lo civil y comercial también va de alguna manera en ese sentido, ¿no? Claro. Me pregunto si ahí no entra en lo que tiene que ver con ley de concursos societarios, quiebras y ese tipo de cosas. Es una pregunta que me hago, no tengo puntualmente la información. Y esto que yo planteaba antes como una suerte de enigma o un interrogante, que será, de qué versará
esto que anunció el presidente de 9 meses consecutivos con un paquete de 10 reformas por cada uno de los ministerios, 90 reformas en total. Ya había circulado hace algunos días la idea de que el presidente le había pedido a cada uno de sus ministros que le acerquen una carpeta con reformas o cambios o impulso de modificaciones a cada una de sus áreas. Bueno, 90 reformas, obviamente suena muy ambicioso, veremos si esto efectivamente sucede o no, si se presentan los proyectos y cuál es la envergadura de esos proyectos y si hay plafón político para tratarlos, ¿no? Yo creo que la cuestión de la reforma política, para mí, de avanzarse, les va a trabar un poco el camino al oficialismo. Sí, porque por esto que mencionábamos recién, José Martín, lo que tiene que ver con son los aliados, claro. No les queda cómodo la idea de eliminar las PASO y de cambiar todo lo que implica una reforma política, ¿no? Si bien es el año, porque es un año par, no es electoral, es el momento, diría uno, pero... Sí. En 2024 fue lo que primero prácticamente tuvieron que sacar el oficialismo de la ley bases, ¿no? Claro. Así es, sí. Para que pudiera avanzar. Exacto. Sí, casi de entrada fue. Sí. Vino Guillermo Franco, yo me acuerdo de la cara de Guillermo, creo que cuando cerró su exposición, no sé si no cerró con una ironía, algo así como diciendo, bueno, veo que hay mucho apoyo, algo así. Ya se le veía en la cara al ex jefe de gabinete, que por los comentarios incluso de Silvia Los Penato, que en ese momento estaba como diputada y demás, que no tenían plafón para avanzar. Así es. Sí. Pero bueno, veremos. Veremos a ver qué es lo que termina sucediendo. Bueno, esas son algunas de las propuestas. Algunas, vamos a entretenernos seguramente a lo largo de este año, donde, este año que no es electoral, seguramente se va a dedicar el oficialismo a buscar todas las leyes que necesita, aprovechando el ímpetu y el vigor obtenido el 26 de octubre y renovado durante estas extraordinarias. Vamos a una breve pausa y después seguimos con la parte final de En Comisión. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado.
Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Seguimos en comisión y, bueno, decíamos al principio del programa que, había previsto una reunión de la Comisión de Recursos Naturales para hoy. Muchos habíamos pensado que iba a tratar el tema de la media sanción que viene del Senado por la ley de glaciares. En realidad era recursos naturales solamente la que estaba prevista para hoy y para tratar temas que tienen que ver con la emergencia ígnea en la Patagonia. Bueno, finalmente esa reunión se postergó y sí se convocó a una reunión de un plenario, que es lo que corresponde para tratar el tema de la ley de glaciares, no solamente de recursos naturales, que es la comisión que preside el libertario José Peluc, sino también la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde está Nicolás Mayoraz. Entonces la cita es para las 10 de la mañana de mañana. Y bueno, sobre el tema, sobre lo que vino aprobado por el Senado, vamos a hablar con Martín. Así es, José. Todos los datos de ese tema. Sí, es el proyecto que le faltó, ¿no? La pequeña parte que quedó inconclusa de todo lo bien que le fue al oficialismo en extraordinarias. Aprobó, sancionó el gobierno casi todo lo que se propuso. Faltó la aprobación en diputados, la sanción, en el caso de que se apruebe la sanción de la ley de esta reforma, que es lo que va a venir ahora, ¿no? Como para recordar, el proyecto lo que modifica es la ley 26.639, es la ley de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y el ambiente periglacial. Hay una discusión, escuché que el diputado Beiro, ¿no? se refería a este debate. Los que están a favor dicen que la ley actual, los que están a favor de la reforma, ¿no? Que la ley actual es prohibitiva, limita varios emprendimientos que podrían, según ese argumento, no afectar a los glaciares, el ecosistema periglacial. Lo que dicen los que están en contra, como Aveiro, que la ley actual solamente restringe la actividad productiva en el 1% de la cordillera. Entonces, está el otro 99% y dice que hay necesidad de seguir avanzando, ¿no? Modificar la ley y avanzar sobre ese 1% protegido. Claro. Bueno, en el debate se aprobó con holgura, como el resto de los proyectos. Hubo 40 votos a favor, 31 en contra y una sola abstención. La abstención fue de Julieta Corrosa, la senadora neuquina. Los votos a favor de La Libertad Avanza, Convicción Federal, los tres senadores que se separaron recientemente del Interbloque Popular, Los Misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas, Flavia Rollón de Salta, Beatriz Ávila de Tucumán, Carlos Espínola de Corrientes, Lucía Corpacci de Catamarca y Sergio Uñac de San Juan. Estos dos últimos integrantes del Interbloque Popular, de dos provincias con mucha actividad minera
Catamarca y San Juan, ¿no? En contra, el resto del interbloque popular, los dos santacruceños, Edith Terenzi de Chubut y Alejandra Vigo de Córdoba. El radicalismo y el PRO se dividieron. Es un debate que genera, ¿no?, diferencias internas en los bloques, como decíamos, en el peronismo, en el radicalismo y en el PRO. Claro, inclusive llamó la atención la postura de Edith Terenzi, que ella había sido miembro informante del proyecto. Es la primera vez que pasa así, por una miembro informante termina votando en contra, pero no fue una miembro informante normal, sino que el papel de miembro informante le correspondió a ella, y también habló un legislador, un senador de La Libertad Avanza. Entonces, que fue el que hizo, no me acuerdo cuál fue el que se ocupó de hacer la defensa del tema, y ella en realidad hizo un detalle de lo que había sido el tratamiento en comisión, y en realidad lo que estaba haciendo era abriendo el paraguas en cuanto a decir, bueno, ella después había propuesto modificaciones que no se las habían aceptado. Entonces, claro, bueno, después cuando vuelve a hablar sobre el final del debate, ahí anticipa que va a votar en contra. Claro, porque siguió, ¿no? Después del dictamen siguieron las negociaciones, claro, y los cambios hasta último momento. Y Chubut, donde es la senadora Terenzi, también tiene una discusión fuerte, una resistencia fuerte, ¿no? Mendoza y Chubut son las dos provincias en las que hubo históricamente más rechazo, ¿no?, a la... Claro. Mega minería a cielo abierto. Bueno, en Chubut hubo manifestaciones con mucha violencia incluso. Claro. La legislatura, lo mismo que en Mendoza, más allá de que Cornejo sí pudo avanzar, ¿no?, recientemente con las reformas también en la legislación. Vamos a ver en la siguiente placa cómo arranca la discusión mañana, como decías, José, a las 10, en un plenario de las comisiones de recursos naturales y asuntos constitucionales. Como bien decías, los dos presidentes son de La Libertad Avanza, así que el debate va a estar controlado, dirigido por el oficialismo. Son José Peluc de San Juan, que por lo general los legisladores de esa provincia tienen una posición, incluso los opositores, favorable a la explotación minera, y Nicolás Mayoraz, que ya viene el año pasado a cargo de asuntos constitucionales. Del lado de la oposición, lo que buscan es alargar los tiempos del debate, postergar la sanción, hacer más largo. Suele pasar, ¿no? El oficialismo, cuando tiene los votos, siempre los oficialismos que tienen los votos tratan de acelerar, hacer lo más corto posible el debate. La oposición, busca demorarlo. Vamos a ver en la siguiente placa que diputados del interbloque Unidos pidieron convocar una audiencia pública previa al tratamiento. Enviaron una nota a los presidentes de las comisiones. La firmaron Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, María Inés Cigarán, es radical de Jujuy, pero todo en el interbloque Unidos, ¿no? Carolina Basualdo y Juan Bruje, de Córdoba, Pablo Juliano, radical bonaerense, Pablo Farías, de Santa Fe, y Nicolás Mazot, de Encuentro Federal. Bueno, ellos pidieron que haya una audiencia pública previa al tratamiento. Lo fundamentaron en el artículo 41 de la Constitución y en la Ley de Ambiente, que lo que promueve es la participación en debates sobre leyes y procedimientos administrativos vinculados al ambiente. Que todas las leyes o las resoluciones que impliquen una modificación a la normativa que pueda tener un impacto ambiental, que se evalúe y que se discuta con una audiencia pública. Es difícil que tenga aceptación la propuesta, pero bueno, es lo que presentaron. Así que bueno, vamos a ver cómo está este debate. Lo comentábamos en la semana pasada que a diferencia de cuando se sancionó la ley de glaciares, que está vigente,
En este caso, como que pasó más por debajo del radar, claro, sí, es verdad. porque bueno, la ley de modernización laboral y la baja de la edad de imputabilidad fueron las que concentraron mayor atención pública, ¿no? Durante el debate de extraordinarias. Claro, va a haber que ver qué características tiene la reunión de mañana, si va a haber, si se avanza con el dictamen directamente o si hay invitados en el Senado, hubo invitados. Vinieron los funcionarios a explicarlo. Yo creo que en diputados también va a terminar habiendo, porque bueno, de todas maneras el gobierno no querría darle mayor, justamente para evitar que se genere toda esa polémica que hubo en su momento allá por 2010 cuando se trató la ley vigente. Pero durante varios meses, ¿no? Claro. Porque hubo primero una sanción que vetó parcialmente Cristina Kirchner, después hubo otra versión. Había internas incluso en el propio peronismo de ese momento oficialista. Claro, entonces va a tratar de evitar eso, pero bueno, veremos qué tipo de debate se da, teniendo en cuenta que se salió ya de extraordinarias. O sea, lo que tiene positivo, digamos, para los gobiernos que aprovechan extraordinarias es porque tiene que ser debates acelerados, porque son apenas 3 meses y bueno, los llamados a extraordinarias son, en este caso era hasta el 28 de febrero y bueno, no había mayor tiempo como para el debate. Ahora, en tiempo de ordinarias, la oposición va a tratar de hacerse sentir y veremos a ver cómo termina. ¿No era un proyecto del que el oficialismo estaba, digamos, principalmente interesado, ¿no? El gobierno, o por lo menos así lo presentaron en un momento. Habían dejado trascender que era más del interés de algunos gobernadores de algunas provincias, claro, que del propio gobierno nacional. Claro, claro. Ellos se le negaban a los gobernadores de las provincias mineras. Por eso le preguntábamos al diputado Aveiro, perdón. Justamente por el tema de que él es de Mendoza, sí, una de las provincias que son consideradas mineras. En el caso de Mendoza es más recientemente minera, sí, porque se aprobó la ley ahora. Y creo que no tiene glaciares que podrían verse afectados por la actividad, claro, minera específicamente. Pero el Yaniglia, que es el organismo, está asentado en Mendoza. Y por lo que tengo entendido, los legisladores de Mendoza estuvieron activos en la conversación y en, claro, cómo venía la discusión tanto en el Senado como, bueno, seguramente ahora en diputados, ¿no? Para que no venga algo invotable en diputados. De hecho, hubo varios diputados de estos que firman este pedido de audiencias públicas, sí, algunos de esos y otros de otros sectores también que habían estado en Mendoza hace 2 semanas, claro, justamente a propósito de lo que decís, justamente para agitar el tema y bueno, tratar de federalizarlo, esta cuestión, aprovechando que es una provincia minera, pero más permeable a las observaciones que puedan haber. Un fuerte rechazo, claro, a los emprendimientos. Por el tema del agua, ¿no? Como contaba, sí, el diputado. Así es. Hay todo un sistema como para aprovechar el agua que se escasa en la provincia. Así es, sí, él dijo que el tema acuífero tiene tanta influencia como la gobernación, o sea, tanta importancia como sí, la gobernación, la irrigación, no sé cómo se llama el organismo ese, pero lo decía, no sé si al aire o fuera del aire, pero lo comento. Bueno, veremos entonces qué es el tema de mañana. Está prevista esta reunión a partir de las 10 de la mañana, veremos qué extensión tiene y veremos que ahí se va a definir qué tipo de debate va a tener y un dato que me parece importante, o por lo menos yo pensé que iban a constituir minería para el debate. No, claro. Es verdad, tal vez fue un error mío en el sentido que en realidad estamos discutiendo los glaciares. Claro. No estamos discutiendo minería. Claro, no, los intereses mineros. Claro. Un poco sí. Pero... Un poco sí, bueno, claro, por eso es que yo pensaba que claro, iban a constituir la comisión, minería. Pero bueno, evidentemente, y ya lo tenían planeado, porque cuando hicieron en extraordinarias no la conformaron minería. Claro. Asunto constitucional por un tema de jurisdicción, ¿no? Claro. Hasta qué punto intervienen las provincias y la nación.
las decisiones. Originalmente entonces no estaba previsto que se reunieran y estaban algún sector, alguien pidió la reunión para hoy a las 14, la reunión de recursos naturales y bueno, primero y bueno, finalmente la ha terminado suspendiendo. Llamaba la atención que siendo una comisión del oficialismo, bueno, que se reuniera para tratar un tema como que en realidad no querría tratar el gobierno de este tema de las emergencias por la emergencia ígnea en la Patagonia. En la Patagonia. Pero bueno, veremos entonces cómo es el debate mañana a partir de las 10 de la mañana. Damos vuelta a la página y hay mucha actividad en el Congreso de la Nación. Ayer estuvo presente en la Cámara Baja una delegación de Nueva Zelanda que mantuvo una reunión con varios diputados, estuvo encabezada nada menos que por el ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters. Y bueno, esa reunión, eso que ven ahí, es el salón tan bonito, es el salón Delia Parodi. Es un salón que está contiguo a Pasos Perdidos y al lado nomás de el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados. Ahí lo vemos a Winston Peters. Bueno, visitaron, esto fue este lunes y el encuentro estuvo liderado por la diputada Juliana Santillana de La Libertad Avanza, que es la titular de la Comisión de Relaciones Exteriores. Ahí la vemos también a Dayana Fernández Molero, ahí la diputada Cecilia Ibáñez de La Libertad Avanza. Bueno, Santillana cuando habló, ella destacó la relación de amistad de más de 60 años que tienen Argentina y Nueva Zelanda. Habló del potencial para avanzar en sectores como la agroindustria, el desarrollo pesquero, el turismo y el intercambio académico. Después, dijo que los dos gobiernos, tanto de Nueva Zelanda como el nuestro, atraviesan un momento histórico por estar unidos por valores fundamentales. Y dijo que, bueno, resalta entonces que hay que profundizar el vínculo bilateral. Valoró el rol de los grupos parlamentarios de amistad también. Peters agradeció la posibilidad del intercambio y dijo que los dos países mantienen lazos en materia cultural, educativa y deportiva. Dijo, pienso en el rugby, ¿no? Además señaló que nos ganan siempre. Nos ganan siempre, pero ahora no tanto, ya no tanto. Ahora hace poco, ¿no? Un triunfo Puma. Es verdad. Señaló que comparten posiciones en debates globales como el apoyo a Ucrania y consideró que la reunión servía para intercambiar miradas y enriquecer el entendimiento mutuo. Bueno, ahí vemos entonces imágenes de lo que fue esta reunión. Estuvieron por parte de la Cámara de Diputados Andrea Vera, que es de La Libertad Avanza. De La Libertad Avanza estuvieron Andrea Vera, Andrés Laumann, estuvo también Guillermo Montenegro, Enrique Lluch. Estuvo también Mariano Campero, Jairo Guzmán y María Cecilia Ibáñez, como veíamos también. Estuvieron también Lisandro Nieri, Dayana Fernández Molero, que le habíamos mencionado, también del PRO. Estuvo Alejandra Torres, de Provincias Unidas. Y bueno, y también estuvo la directora, como siempre, la directora de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional, Luciana Termine, que siempre en estos eventos está. Y ahí está la imagen final donde posaron ahí en Pasos Perdidos y en la foto final está Juliana Santillán con los dos pulgares bien al estilo Milei y el ministro también con los pulgares en alto, así que se ve que se lo recomendó Juliana para que lo hiciera y bueno, lo hizo también el ministro en este caso. Pero bueno, son detalles de lo que sucede en la diplomacia parlamentaria que tiene mucho que ver en las actividades de las dos cámaras. Volvemos a lo que fue el debate no fue debate, fue un intercambio, el mensaje presidencial del domingo pasado con todas las particularidades que tuvo, dejó muchísima tela para cortar. Te voy a nombrar un detalle que nos gusta hacer habitualmente, que es el tema de las palabras más mencionadas. Y acá tengo las 10 más mencionadas por el presidente de la Nación en el discurso. El primer lugar, ¿saben? Lo más mencionado fue Estado. 33 veces dijo la palabra Estado. Después dijo país y políticas completan el podio con 29 oportunidades en las que lo mencionó. Argentinos dijo 28.
Argentina 25, historia, ley y economía fueron 21 veces mencionadas, trabajo 18 veces y poder 17 veces, poder cuando bueno, habrá que asignarle las características que correspondan, en qué momentos utilizaba esas palabras. Una palabra que mencionó muchas veces también, que fue Congreso. Por eso digo, el Parlamento estuvo muy presente durante todo, más allá de que fuera el ámbito donde tenía lugar este evento, estuvo muy presente en el discurso también. Entonces buscaba ver cuántas veces la habían mencionado y quedó fuera del top 10, pero fue por una. 16 veces dijo Congreso, en referencia clara a... el Congreso más favorable, lo mencionó más, el Congreso más reformista de la historia, ¿no? Ahí también. Así es, así la palabra historia. 33 la más nombrada. 33 la más nombrada y fue Estado, justamente, a favor y en contra. Claro, me parece más en contra que a favor, pero bueno, las referencias bastante permanentes que hacía el presidente de la Nación a ese detalle. Y bueno, lo va a destruir a base de repetición. Ponele. Al Estado. Ponele. Sí, la verdad es que bueno, fue ese discurso en el cual, bueno, recordamos entonces, 1 hora 42 minutos. Estuvo en la media de lo que son, comparado con otros, más de lo que venía haciendo, que fueron 70 minutos que vos los vías. 1 hora 10 y 1 hora 11, ¿no? Claro. Ya, bueno, la media hora además es la media hora de intercambio. Intercambio, ¿no? Sí, que fueron... sí, que fue que interactuó mucho con sobre todo con la bancada de Unión por la Patria. Pero bueno, esto va a seguir, justamente veremos cómo será el devenir de estas sesiones ordinarias, este periodo ordinario que acaba de empezarse y mañana ya arranca de lleno con ese plenario de comisiones. Y así... Después del informe, del discurso de Milei, que hubo una reunión, una comida, sí, en Olivos, ahí tampoco hubo detalles de cómo va a arrancar. Están esperando el oficialismo cómo va a ser la hoja de ruta para este año. Así es, y se lo iremos contando acá. Martín, gracias. Gracias, hasta mañana. Gracias, Pablo. Por favor, un gusto. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. Ahora lo dejamos en compañía de Amanda Almas, Fernando Fraquelli y sus pasos perdidos. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 14. Hasta entonces.